¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal? La casa está en total silencio, pero tu mente hace un ruido ensordecedor. Empiezan a desfilar por tu cabeza los recibos por pagar, la salud que ya no es la misma de antes, el futuro de tus hijos, o esa sensación constante de que, por más que te esfuerces, algo te va a faltar. Si hoy estás sintiendo ese peso, quiero decirte que no estás solo. Y más importante aún, no tienes que cargar con eso. A medida que avanzamos en la vida, los miedos cambian. Ya no tememos a la oscuridad de la infancia, le tememos a la incertidumbre del mañana, le tememos a la escasez, pero hoy vamos a hacer un viaje juntos a través de las páginas más poderosas de la Biblia. Vamos a redescubrir una promesa que fue escrita hace miles de años, pero que tiene el poder de calmar tu ansiedad hoy mismo. Te invito a que te quedes conmigo, que respires profundo y que permitas que estas palabras laven tus preocupaciones, porque aprenderemos por qué la frase «El Señor es mi pastor, nada me faltará» no es solo un poema bonito, sino un escudo de protección para tu vida. Vivimos en un mundo que respira escasez. Si encendemos la televisión o abrimos nuestro teléfono, el mensaje es siempre el mismo. No tienes suficiente. No tienes suficiente dinero. No tienes suficiente salud. No tienes suficiente tiempo. El mundo nos enseña a vivir a la defensiva, acumulando por miedo a que mañana nos falte algo esencial. Pero el rey David, un hombre que conoció la riqueza absoluta de los palacios y la pobreza extrema de esconderse en cuevas para salvar su vida, escribió en el Salmo 23, versículo 1, quizás la declaración de fe más desafiante de toda la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Detengámonos aquí un momento. David no dice, nada me faltará, porque tengo mis cuentas bancarias llenas. No dice, nada me faltará porque soy joven y fuerte. Él pone toda la responsabilidad de su provisión en una sola figura, el pastor. Para entender esto, debemos pensar en las ovejas. Una oveja no siembra, no cosecha, no construye graneros, ni tiene un plan de jubilación. La oveja es, por naturaleza, un animal completamente dependiente. Su única garantía de supervivencia, su única paz, es saber que el pastor está cerca. Si el pastor está ahí, la oveja sabe que será llevada a pastos verdes, sabe que encontrará aguas de reposo. ¿Cuál es el problema moderno? Que muchas veces queremos ser las ovejas, pero queremos hacer el trabajo del pastor. Queremos controlar cada variable del mañana. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es agotador. Es ahí donde nace la ansiedad que te roba el sueño. Cuando David dice, nada me faltará, está haciendo una renuncia al control. Está diciendo, yo no sé cómo voy a resolver este problema mañana, pero conozco al pastor que me guía. Quizás hoy estás mirando tu despensa física o tu despensa emocional y la ves medio vacía. Te sientes cansado, sientes que te falta paciencia, que te falta dinero para ese tratamiento médico o que te falta compañía porque te sientes solo. El miedo quiere que mires esa vasija vacía y sientas pánico. Pero Dios te está pidiendo hoy que quites la mirada de la vasija y la pongas en la fuente. Ahora bien, muchos dirán, es muy fácil decir que nada faltará cuando todo está bien. Pero ¿qué sucede cuando estamos atravesando nuestro propio desierto? Porque la vida tiene etapas de desierto, momentos donde parece que los recursos se agotan y las fuerzas no alcanzan. En el libro de Éxodo, encontramos al pueblo de Israel en una situación límite. Estaban en el desierto, sin comida, sin un supermercado a la vista, rodeados de arena y con la incertidumbre golpeando a la puerta cada mañana.
El miedo comenzó a apoderarse de ellos y empezaron a murmurar, a recordar con nostalgia un pasado que, aunque era de esclavitud, les daba la falsa seguridad de tener el estómago lleno. Aquí es donde Dios nos enseña una lección fundamental sobre la confianza, el maná. Cada mañana el pueblo encontraba el sustento necesario para ese día. No era para acumular, no era para guardar para el próximo mes. Era provisión diaria. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios no quería que pusieran su fe en el granero, quería que pusieran su fe en Él. Él quería que cada mañana, al despertar, el pueblo tuviera que reconocer: hoy Dios nos ha alimentado de nuevo. A menudo, nuestro estrés nace porque queremos resolver los problemas de los próximos 10 años hoy mismo. Queremos seguridad para la próxima década y al no verla, nos angustiamos. Pero la promesa de nada me faltará no se manifiesta en una cuenta bancaria llena de repente. Se manifiesta en la provisión puntual de lo que necesitas, justo cuando lo necesitas. Si hoy estás en una temporada de desierto, quiero que hagas este ejercicio conmigo. No mires el tamaño de tu problema, mira la fidelidad de lo que ya has recibido. ¿Cuántas veces en tu vida has pensado que algo te faltaría y al final, de una forma u otra, el camino se abrió? Esa es la mano de Dios actuando en lo cotidiano. El desierto no es un lugar de castigo. Es un lugar de entrenamiento. Es donde aprendemos que el pastor no nos da todo lo que queremos, pero siempre, absolutamente siempre, nos da lo que necesitamos para seguir caminando. La pregunta que debes hacerte hoy al despertar no es ¿qué me falta?, sino ¿qué gracia especial tiene Dios preparada para mí en este nuevo día? Cuando cambias la queja por la expectativa, el miedo empieza a perder su fuerza sobre ti. Hay momentos en la vida, especialmente cuando alcanzamos la madurez, en los que sentimos que hemos agotado nuestros recursos. Ya no tenemos la misma energía, los ahorros parecen insuficientes o las fuerzas internas nos fallan. Es ahí donde la historia de la viuda de Sarepta cobra una relevancia especial. Esta mujer era una viuda que vivía en una época de gran hambre. No tenía un esposo que la protegiera, no tenía ingresos y para colmo, solo le quedaba un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra. Ella misma dijo que estaba preparando su última comida para ella y su hijo, antes de dejarse morir. Ese es el punto máximo del miedo, cuando sientes que has llegado al final de tus reservas, cuando crees que no hay un mañana. El profeta Elías llega y le hace una petición que humanamente parece una locura. Hazme primero una pequeña torta. Piénsalo bien. ¿Por qué pedirle a quien tiene tan poco? La lógica humana diría que primero debía asegurarse de su propio sustento. Pero la fe opera bajo una lógica distinta, la lógica de la entrega. A veces, para experimentar que a tu lado nada faltará, Dios te pide que des el primer paso. No necesariamente un paso de dinero, sino un paso de fe. Puede ser perdonar a alguien que te hirió, soltar una preocupación que te consume o dejar de intentar controlar una situación familiar que ya no está en tus manos. La viuda de Sarepta hizo algo extraordinario. Obedeció, y la Biblia nos cuenta que la harina no se acabó y el aceite no disminuyó. Esto nos deja una enseñanza profunda. Lo que tienes, por poco que parezca a tus ojos, bajo la bendición de Dios, es suficiente. El miedo nos dice, si doy, me quedo sin nada. Dios dice, si confías, multiplico lo poco que tienes. Tal vez hoy te sientes como esa viuda, sientes que lo que te queda en la vasija, tu salud, tu paciencia, tu alegría, se está agotando. Pero la promesa bíblica no dice que Dios te dará una abundancia que te sobre para presumir, dice que nada te faltará.
Es decir, que tendrás lo necesario para cada día y que mientras sigas confiando, la provisión no se secará. No te desesperes por la falta de recursos. Preocúpate más por mantener esa fe activa, porque quien alimentó a la viuda en medio del hambre es el mismo que conoce exactamente qué hay en tu alacena y qué hay en tu corazón hoy. Muchas veces nuestro miedo a la escasez nace de una confusión profunda. Confundimos nuestros deseos con nuestras necesidades. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, escribió una promesa que ha sostenido a millones de personas a lo largo de los siglos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa maravillosa, pero es vital entenderla bien. Observa que Pablo no dice que Dios cumplirá todos nuestros caprichos, ni dice que nos dará todo lo que nuestra mente inquieta desea en momentos de ansiedad. Él dice que suplirá lo que nos falta. Hay una diferencia abismal entre lo que queremos y lo que necesitamos. A los 50 años, la vida nos ha enseñado que muchas de las cosas que desesperadamente queríamos a los 20 o a los 30 años, hoy entendemos que no eran indispensables para nuestra felicidad. A veces, nuestro mayor temor al futuro es, en realidad, el miedo a perder el control sobre cosas que, en el fondo, son secundarias. Cuando oramos pidiendo provisión, a veces nuestra oración es: Señor, dame esto, dame aquello, haz que esto cambie a mi manera. Pero Dios, como un Padre amoroso, sabe que a veces lo que más nos falta no es algo material. A veces, lo que más nos falta es paz en medio de una tormenta. Otras veces, nos falta paciencia para entender un proceso, o nos falta discernimiento para tomar una decisión correcta. Dios promete suplir conforme a sus riquezas, no según la medida de nuestros deseos inmediatos. Esto significa que Él provee con la perspectiva de la eternidad. Él sabe qué es lo que realmente fortalece tu carácter y qué es lo que realmente te trae bienestar a largo plazo. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, estás haciendo un ejercicio de madurez espiritual. Estás soltando la lista de deseos y estás diciendo: Señor, tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Dame lo que necesito hoy para mantenerme firme, para estar en paz y para caminar confiado. Cuando comprendes que tu Padre no es un distribuidor de deseos, sino un pastor que conoce tus necesidades reales antes de que las pidas, el miedo a la carencia pierde su poder. Empiezas a vivir con la tranquilidad de quien sabe que, aunque no siempre recibirá lo que quiere, nunca le faltará lo que es verdaderamente necesario para su propósito y su paz. A medida que cruzamos la barrera de los 50, hay una realidad que no podemos ignorar. El cuerpo ya no responde con la misma vitalidad de antes. Muchas de las preocupaciones que nos roban el sueño en la madrugada tienen que ver con la salud, con el desgaste físico o con la sensación de que ya no tenemos la misma energía para enfrentar los desafíos que ayer superábamos sin esfuerzo. Es natural sentir miedo ante la vulnerabilidad. Sentir que nos falta salud es quizás uno de los temores más profundos del ser humano, porque sentimos que nuestra independencia está en juego. Sin embargo, hay un texto en Isaías 40:29 que fue escrito precisamente para momentos como este. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fíjate en la precisión de las palabras. No dice que Él eliminará todas nuestras debilidades de un solo golpe, ni dice que nos mantendrá físicamente iguales por siempre. Lo que promete es que, cuando llegamos al límite de nuestras propias fuerzas, cuando sentimos que ya no nos queda nada, allí es donde empieza la intervención de Dios. Cuando el cansancio físico nos alcanza, el miedo nos suele susurrar: ¿qué pasará cuando ya no pueda valerme por mí mismo? Pero esa es la voz del miedo, no la voz de la fe.
La fe nos enseña que nuestra fortaleza no depende únicamente de nuestros músculos o de nuestra juventud, sino de una fuente renovable que no se agota. Muchas veces Dios no nos da la fuerza para correr un maratón, pero nos da la fuerza necesaria para el paso que debemos dar hoy. Nos da la paz necesaria para aceptar un diagnóstico, la paciencia para sobrellevar un proceso de recuperación, o la claridad mental para tomar decisiones sabias sobre nuestro cuidado. Si hoy sientes que tu energía se agota, te invito a cambiar la perspectiva. Deja de medir tus fuerzas según tu capacidad física y empieza a medirlas según la promesa de aquel que nunca se fatiga. La debilidad no es el fin del camino, es el lugar donde dejamos de apoyarnos en nosotros mismos para empezar a apoyarnos en su poder. No te desesperes por lo que ya no puedes hacer. Enfócate en lo que puedes hacer hoy con la fuerza que Él te proporciona. Descansar en Dios no significa rendirse ante la enfermedad o el agotamiento. Significa reconocer que, incluso en nuestra mayor debilidad, hay una mano invisible que nos sostiene y nos da el aliento necesario para cada jornada. A menudo, al llegar a esta etapa de la vida, el silencio de la casa puede sentirse como un peso. Los hijos han hecho su propio camino, los amigos de siempre han cambiado sus rutinas, y es muy fácil caer en la trampa de sentir que estamos solos en la batalla. El miedo a la soledad es un compañero silencioso que nos susurra que, si algo nos faltara hoy, no tendríamos a quién llamar o quien nos sostenga. Pero si abrimos nuestra Biblia, encontramos una promesa que rompe el aislamiento del alma. En Josué 1:9 se nos da un mandato que es, al mismo tiempo, la mayor de las consolaciones. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la única compañía que nunca te faltará. La única que no se cansa, la única que conoce cada pensamiento que cruza tu mente en la soledad. A veces, el miedo a la soledad nos hace aferrarnos a relaciones vacías o nos hace vivir en el pasado. Pero, ¿qué pasaría si hoy empezaras a ver tu tiempo a solas no como una carencia, sino como una cita privada con tu Creador? Cuando entiendes que el pastor está contigo en donde quiera que vayas, el concepto de soledad cambia. Ya no estás solo, estás acompañado por la presencia que sostiene el universo. En la soledad, Dios a menudo tiene la oportunidad de susurrarnos las verdades que en medio del ruido del mundo éramos incapaces de escuchar. No permitas que el miedo a estar solo te robe la paz. Tu valor no depende de cuánta gente te rodee, sino de quién está contigo. Esa promesa de que Él estará a tu lado donde quiera que vayas es la garantía definitiva de que, aunque el mundo sea grande y los retos parezcan abrumadores, nunca caminarás por tu cuenta. La soledad se convierte en el lugar de encuentro más íntimo con la provisión espiritual que necesitas para mantenerte firme. A medida que avanzamos hacia el futuro, es inevitable sentir cierta incertidumbre. Los años nos han enseñado que el mundo cambia, que las circunstancias son volátiles y que no tenemos el control sobre lo que ocurrirá mañana. Ese miedo al ¿qué pasará? Es lo que nos roba la alegría de vivir el presente. Pero volvamos a esa joya que es el Salmo 23. En el versículo 5, David hace una declaración que desafía toda lógica humana. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Imagina la escena. Hay angustias a tu alrededor. Pueden ser problemas económicos, un conflicto familiar, la incertidumbre sobre tu futuro o simplemente el miedo a lo desconocido. El mundo diría que, en medio de tal situación, lo correcto es esconderse, protegerse o luchar con desesperación. Pero Dios no nos llama a escondernos. Él nos invita a sentarnos a su mesa. Preparar una mesa significa abundancia, comunión y reposo.
Dios te dice que aunque tus problemas, tus angustiadores, estén allí, Él tiene el poder de crear un espacio de paz para ti justo en medio de la crisis. No necesitas esperar a que todos tus problemas se resuelvan para tener paz. La paz de Dios está disponible hoy, incluso mientras enfrentas la dificultad. Esta es la clave para vencer el miedo al futuro, comprender que tu mesa ya está puesta. La provisión de Dios no es algo que tendrás que conseguir mañana con tus propias fuerzas. Es algo que Él ya ha preparado para ti. Él es el anfitrión de tu vida. Si Él te ha traído hasta aquí, ¿no crees que tiene preparado el sustento para el camino que falta por recorrer? Muchas veces nuestro miedo al futuro nace de pensar que estaremos solos enfrentando los retos. Pero al sentarte a la mesa del Señor, descubres que el futuro no es un lugar aterrador al que vas a ciegas, sino un territorio que Dios ya ha explorado y donde ya ha dispuesto los recursos necesarios para tu bienestar. Hoy te animo a que tomes asiento en esa mesa. Deja de mirar hacia el horizonte buscando amenazas y empieza a disfrutar de la seguridad que te brinda su presencia. Cuando descansas en la seguridad de que Dios tiene el control de tu mesa, el futuro deja de ser un lugar de temor y se convierte en el escenario donde verás, una vez más, su fidelidad cumplida. Para concluir este tiempo de reflexión, quiero invitarte a que te tomes este momento no como una simple despedida, sino como una entrega real de todo lo que ha estado ocupando tu mente. Si puedes, cierra tus ojos, respira profundamente y permite que estas palabras sean tu oración hoy. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, reconociendo que a veces mis fuerzas me fallan y que el miedo al mañana intenta robarme la paz que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, porque hoy me has recordado que tú eres mi pastor y que en ti nada me faltará. Te entrego mis preocupaciones, la incertidumbre por mi salud, la inquietud por el futuro de mi familia, las cargas económicas y ese vacío que a veces siento al sentirme solo. Te pido, Señor, que quites de mi mente todo pensamiento de escasez y lo reemplaces con la certeza de tu provisión inagotable. Enséñame a confiar como la oveja que sabe que el pastor guía sus pasos. Ayúdame a vivir con la tranquilidad de quien sabe que su mesa ya está puesta, incluso en medio de las dificultades. Cuando me sienta débil, recuérdame que tu fuerza se perfecciona en mi debilidad. Cuando me sienta solo, recuérdame que tu presencia es mi compañía más fiel. Señor, gracias por los años vividos, por las batallas ganadas y por las lecciones aprendidas. Te pido que de ahora en adelante, cada despertar sea una oportunidad para ver tu mano obrando en lo cotidiano. Que mi corazón se mantenga firme, valiente y lleno de gratitud, sabiendo que bajo tu cuidado no hay nada que pueda faltarme. Declaro que hoy mi paz no depende de las circunstancias, sino de tu promesa eterna. Pongo mi vida, mis temores y mis esperanzas en tus manos, confiando en que tú eres el dueño de mi pasado, mi presente y mi futuro. En el nombre de Jesús. Amén.